Pues bienvenidos a la cuarta edición del podcast de CUNEF Emprendimiento. En esta edición tenemos con nosotros a Nicolás de Luis, cofundador y Chief Operating Officer de Shakers. En solo 3 años, Shakers ha conseguido levantar 6 millones de euros en rondas de inversión, captar como clientes a las mejores multinacionales como Inditex o Microsoft y atraer a más de 3.000 expertos digitales a España. Shakers persigue conectar a los mejores freelancers digitales con las empresas que los necesitan para crear proyectos de alto emprendimiento, de alto impacto, perdón. Bueno, Nico, bienvenido, ¿qué tal estás? Y luego, ¿cómo se siente haber conseguido tanto en tan poco tiempo? Hemos dicho 6 millones de euros en inversión, grandes clientes como Inditex o Microsoft. ¿Cómo es la experiencia? Muchas gracias por la invitación. Está siendo divertidísimo, la verdad. Somos un equipo de 45 hiperactivos que estamos repartidos entre Madrid y Valencia y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Esta realmente es el último proyecto, pero ya venía emprendiendo desde antes, entonces la verdad es que los tiempos se sienten un poco distintos, ¿no? No tengo la sensación de que llevamos solo 3 años, pero sí, la verdad es que está yendo todo muy bien. Antes de hablar sobre Shakers, me gustaría hablar también un poco sobre ti. Algo que me llama mucho la atención de tu perfil es tu formación. Has pasado por las mejores escuelas de negocio de Europa. Menos CUNEF. Bueno, todo puede llegar. ¿Qué es lo que más te ha aportado de todo lo que has aprendido estudiando y qué dirías que es lo más importante que te ha llevado, ¿no? Estás delante de una audiencia de gente joven, el podcast probablemente lo escuche gente joven. ¿Qué les puedes transmitir que es lo más importante a la hora de formarte para quien quiera perseguir un camino parecido al tuyo? Yo soy de aquí de Madrid, estudié en la Carlos III, hice los 2 primeros años en Madrid y luego enseguida me fui a Erasmus, estuve 1 año en Francia y luego me fui a Pekín, a China. Terminé allí la carrera, que era el primer año que había intercambio. Entonces, desde el principio siempre he sido una persona muy curiosa que me ha divertido aprender y hacer cosas distintas. Cuando llegué a China, por ejemplo, era el primer año que había intercambio. Se supone que tenía una oficina de estudiantes internacionales y nadie hablaba inglés. Y entonces era literalmente un cartel que ponía estudiantes de intercambio, pero no estaba muy montado y las clases eran en mandarín, entonces era todo buscarte la vida, ¿no? Y eso ha sido, yo creo, un poco como el camino de cómo han seguido yendo las cosas después de eso. Hice luego un máster en administración de empresas entre París y Londres y después hice un Executive MBA en IESA, o sea que soy un poco adicto a estar todo el rato formándome y a aprender. Es verdad que cuando empiezas a emprender es algo que te viene ya un poco de serie porque todos los días te tienes que enfrentar a situaciones distintas y te toca improvisar, pero sí que me ha gustado siempre intentar complementarlo con una formación académica más formal, ¿no? Yo creo que en mi caso una de las cosas más significativas es el hecho de que he vivido 12, 13 años fuera de España. A los 20 me fui y prácticamente hasta los 30, no volví, ¿no? Entonces he estado viviendo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en China también. Después al final te tocaba adaptarte, ¿no? Probé a hacer banca, no funcionó del todo, luego lo intenté con la consultoría, tampoco. Me terminó de enganchar y ahí empecé con las startups y ahí me quedé. Sí, porque tus inicios, no solo has estudiado en muy buenas escuelas de negocio, sino que también has estado en líderes empresariales. Empezaste en Rocket Internet, luego estuviste en una spin-off que montó Ford y luego montaste tu primera startup. A nivel profesional, ¿cómo han sido cada una de estas experiencias? Y para alguien que quiere emprender, se dice, la banca, la consultoría, grandes escuelas, todo el rato hay que hacer más inversión, sí o sí, no sé cuántos. Tú que tienes un poco esa doble visión de lo que te puede aportar las 2 cosas, ¿qué te ha aportado a ti cada una de ellas y qué le recomendarías a alguien que quiere empezar? Yo en su momento, hace 10 años de esto, pero había un sitio muy divertido que era Rocket Internet, que era una fábrica de startups. Entonces ellos lo que hacían es que copiaban modelos de negocio que funcionaban en Estados Unidos, como pues era Amazon o Airbnb, y los montaban en aquellos mercados que no existían, pues en Latinoamérica, Sudeste Asiático, África. Y entonces su modelo era coger a gente joven con muchas ganas, en muchos casos
venían pues de haber hecho prácticas antes en Goldman, en McKinsey, o sea, toda la gente con la que yo estaba venían de sitios así, y entonces nos juntaban a todos en Berlín y entonces pues nos daban presupuesto, equipos, y entonces la verdad es que yo tuve mucha suerte porque era como tener pues una especie de manera de aprender a emprender con el dinero de otros, ningún riesgo más allá de bueno, pues lo que tú estuvieses cobrando en ese momento con ellos, pero te daban mucho margen de actuación, pero es verdad que había mucha presión. Entonces el feedback años después es distinto. Hay gente que le costaba porque es verdad que eran muy agresivos, pero ahora, por ejemplo, vengo de estar en Múnich esta semana y me encontraba mucha gente con la que trabajé en su momento y todos han montado empresas, todos están haciendo cosas interesantes, cada uno en sectores distintos, pero había como esa escuela, ¿no?, que te permitía como probar cosas y de alguna manera gestionar un equipo, un presupuesto en distintos mercados. No sé cuál sería el equivalente a día de hoy, no sé si existe algo así. Sí, bueno, en España hay varios venture builders, pero yo creo que como red de internet sí que se quedan algunas consultoras que están empezando a hacer venture building y demás, pero no, para nada está tan implementado. Vale, desde luego. O sea que de todas esas experiencias de red de internet, de Ford y demás, y luego, habiendo emprendido, ¿qué tiene que tener alguien joven? ¿Con qué tiene que contar? ¿Qué aptitudes tiene que tener para poder emprender y tener éxito? Pues es bastante repetitivo y yo creo que la gente lo utiliza mucho, ¿no? Pero el tema de la resiliencia, más que nada porque es una montaña rusa. O sea, eso es así, te lo pueden contar 80 veces, creértelo más o menos, pero es la realidad. O sea, un día estar aquí y al día siguiente de repente pasa alguna cosa y parece que es el peor día de la historia. Y entonces esa capacidad de adaptación yo creo que es súper importante. Entonces, pues en el caso de Rocket y luego pues de las distintas cosas que he hecho, sobre todo estar en entornos cambiantes donde te toca pues ponerte delante de un cliente, hablar con un proveedor, gestionar un equipo, de repente tener que despedir a una persona o contratar a 10, ¿no? O sea, eran ese tipo de locuras, pero yo creo que sobre todo la capacidad de adaptación, ser muy curioso y tener ganas de aprender. ¿Y cómo puedes construir esa resiliencia, esa capacidad de aguantar? Algún otro emprendedor que hemos tenido en el podcast, Javier Alfonso y Alcurber, nos dijo que él le había ayudado mucho ciertos libros que se leyó, porque él también nos dijo que eso para él era de lo más importante. A él le ayudan los libros, alguna formación que ha tenido en referencia para ti. ¿Cómo puedes construir eso? ¿Cómo puedes prepararte para lo duro que es lanzar como dragón? O sea, una de las cosas que hacíamos en su momento era, pues cuando teníamos que vender, ¿no?, desarrollar un mercado nuevo, mucho teléfono, que a lo mejor es algo que no está muy de moda ahora a la hora de vender, pero tener que ponerte delante de clientes que te digan que no 30, 40 veces y tener que repetir la misma llamada y como enfrentarte un poco a ese tipo de situaciones y huir un poco de los correos y de estar como escondido detrás de los clientes, que tenemos como esa tendencia. Nosotros en el equipo tenemos un equipo muy bueno de desarrollo de negocio y la gente nueva que empieza se nota mucho al que no le da miedo el teléfono y se pone delante del cliente sin saber muy bien lo que le va a decir, ¿no? Pero se enfrenta a esa situación y luego te pide feedback, graba las llamadas, escucha las llamadas de los compañeros. Ahora hay muchísimas herramientas a nivel tecnológico como para poder mejorar en ese sentido, pero es exponerse sobre todo, ¿no? Y llamar, preguntar, tomarte cafés con gente, o sea, yo creo que esa parte es más importante. Qué bueno. He hecho una pequeña introducción de lo que es Shakers al principio, pero al final es algo bastante nicho, recursos humanos. ¿Cómo explicarías lo que es Shakers? O sea, Shakers es un marketplace. Lo que hacemos es que conectamos una comunidad de talento freelance, de desarrolladores, de gente de producto, marketing online, expertos en ciberseguridad, inteligencia artificial, con proyectos y con compañías. Entonces la idea es que es una comunidad cerrada, tú solicitas acceso, tienes que rellenar un formulario donde intentamos que no solo nos des información acerca de cómo tú te autoevalúas tus habilidades a nivel de programación, sino que intentamos que nos des también ejemplos de proyectos en los que has trabajado, hitos concretos, pero que también nos des mucha información de cuáles son los proyectos que buscas, porque la idea es que esto lo hemos montado en parte porque hemos identificado que hay un cambio en el mercado laboral donde la gente no necesariamente se siente atraída para trabajar en la misma empresa los próximos 10 años, que realmente lo que quiere es estar motivado
de manera más constante, elegir los proyectos en los que se involucra y hacerlo también con gente buena, ¿no? Entonces digamos que sí que es lo que te permite es hacer todo eso de una manera que también al mismo tiempo te da estabilidad financiera, porque lo que intentamos es buscar proyectos de alto valor añadido que tienen una duración de varios meses para que no tengas que estar siempre persiguiendo el siguiente proyecto, ¿no? Y buscando clientes, y que si eres diseñador puedas centrarte en diseñar y no tener que estar haciendo una labor comercial. Y esto lo empezamos en 2021, como decías, pues tenemos alrededor de 3.000 personas ahora mismo dentro de la comunidad, pero tenemos 10.000 en lista de espera. Entonces siempre estamos intentando buscar maneras para seguir creciendo, para poder dar más acceso a más gente a la plataforma. Eres el primer emprendedor que tenemos en el podcast puramente tech. Hasta ahora hemos tenido pues, sectores más tradicionales. ¿Cuál dirías que son los principales retos que tiene alguien cuando se lanza a montar una startup tecnológica? O sea, yo vengo obviamente, ¿no?, de la parte más de negocio. Tengo un socio, Adri, que es ingeniero. Entonces, pues siempre está bien rodearse, ¿no?, de una persona que sea más técnica y que te vaya a cubrir esa parte. Es cierto que no siempre es fácil, ¿no?, encontrar o identificar a un socio que sea complementario a ti. En nuestro caso, pues se produjo de forma natural. Con Jaime, nosotros somos 4. Con Jaime somos amigos desde que somos pequeños, desde los 4 años. Coincidimos hace un tiempo en Valencia, acabamos viviendo juntos. Y entonces, pues, él conocía a Adri y a Héctor y ahí nos juntamos los 4, ¿no?, y empezamos a montar esta historia. Pero yo creo que sí, si eres más de la parte de business, de negocio, es importante tener un socio que sea capaz de llevar esa parte. Sí. Algo que se asocia a las startups tecnológicas, sobre todo pues, a los grandes nombres, es que a muchas de ellas les cuesta alcanzar la rentabilidad. Uber, Spotify, en España Globo, Cabify, Wallapop. A muchas de ellas les cuesta alcanzar ese umbral de rentabilidad. ¿Cómo os planteasteis esto vosotros al principio, al empezar? Bueno, la realidad es que nosotros, o sea, al final a quien venimos a... No es la idea, ¿no?, pero la realidad es que quien estamos quitando más negocio de manera natural es a las consultoras tecnológicas, sobre todo. Y la realidad es que suelen trabajar con márgenes bastante altos. Entonces, nosotros que lo que hacemos precisamente es intentar eliminar ese intermediario y conectar directamente al talento y a las compañías, pues había espacio para que pudiésemos tener un modelo de negocio sostenible, ¿no? Entonces, desde el momento empezamos entendiendo muy bien uno de los lados del marketplace, que en este caso era el talento. Empezamos por montar una comunidad de freelance y realmente entender qué querían y qué necesitaban, y luego de ahí fuimos construyendo la propuesta de valor hacia las compañías y bueno, siempre intentando buscar esa sostenibilidad. Es verdad que nosotros, o sea, queremos montar un proyecto grande y somos ambiciosos, entonces crecemos muy rápido. O sea, llevamos varios años creciendo entre 3 y 4x año sobre año, que no lo está haciendo mucha gente en Europa en general. Claro, pero es verdad que también pues hay que quemar algo de dinero al principio, ¿no? Y claro, o sea, imagino que competir contra consultoras y empresas que ya han establecido en el mercado no es nada fácil. Siendo un negocio B2B, ¿cómo llegáis al cliente? O sea, la realidad es que la consecuencia es que nos acaban dando proyectos que antes les daban a consultoras, pero no competimos con ellas ni nos posicionamos ahí. O sea, eso es así. Pues nosotros lo hacemos siempre desde la calidad del talento, ¿no? La realidad es que tenemos perfiles muy buenos, gente que antes curraba en Google, que curraba en Spotify, en Uber, que no quieren trabajar directamente para una compañía y que quieren ser freelance y trabajar en este tipo de proyectos. Entonces, desde tener talento muy bueno, conseguíamos atraer a las compañías. Ahí un poco nuestra estrategia fue: nosotros somos una startup, es lo que conocemos, vamos a centrarnos en dar servicio a startups. Entonces entramos en Lanzadera, por ejemplo, en Valencia, en la aceleradora de Juan Roig, y entonces ahí empezamos a montar un poco el producto y la primera versión de lo que es Shakers, y entonces vendíamos, entre comillas, a otras startups, ¿no?, que eran como nosotros, entonces entendíamos que podían necesitar y desde ahí fuimos construyendo. Cuando ya empezamos a tener una atracción interesante, empezamos a dedicar algo de tiempo a acercarnos a clientes más grandes, y casi por casualidad empezamos a trabajar con Inditex, que fue pues un poco casi a puerta fría, con una persona del equipo que era la primera que se estaba centrando en cuentas más grandes, escribiendo a gente del equipo de Inditex. De repente dio con una persona que le abrió la puerta y la supimos aprovechar, y entonces pues a raíz de trabajar con Inditex también consigues tener un logo que da mucha seguridad
para el resto de corporates. Entonces, que ellos confían en ti. Claro, y luego, pues por ejemplo, en nuestro caso, pues Telefónica es inversor nuestro, entonces entró en la anterior ronda de financiación a través de Wayra, que es su Corporate Venture Capital. Entonces, el objetivo también de Wayra es dar negocio con Telefónica y con clientes de Telefónica a las startups en las que invierte. Entonces, también eso nos ayudó a entender muy bien quién era nuestro cliente cuando estábamos hablando del IBEX, y de ahí pues hemos ido iterando. Qué bueno. ¿Cómo vas de preguntas? ¿Puedes levantar la mano que pueda tener preguntas? Vale. Has mencionado antes que habéis conseguido mantener ritmos de triplicar y cuadruplicar todos los años. ¿Cómo conseguís eso? Nos solemos fijar objetivos, o sea, trabajamos bastante a corto plazo. O sea, luego es verdad que hay un plano de cosas que hacemos más a largo, ¿no? Y tenemos proyectos más estratégicos, pero siempre estamos muy centrados en los objetivos del mes, los objetivos del Q, y hemos ido rompiendo como techos de cristal mes a mes, ¿no? Y entonces es como que de alguna manera hay un espíritu en la oficina que hace que nunca te confíes. Entonces es como... Pero luego, por ejemplo, a nivel de equipo, ¿cómo sostienes eso? Pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un plan como para intentar acoplar los momentos de tensión del año con el equipo, ¿no? Entonces, pues diseñar también los offsites, las vacaciones, momentos para estar juntos, para desconectar un poco más, para celebrar. También ayer justo cumplimos un hito importante para nosotros a nivel comercial, y nos trajimos a todo el mundo de las distintas partes que están trabajando en España y cenamos todos juntos en Madrid. Y claro, decían, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué quiere celebrar? ¿Hemos cerrado una ronda? No, y era como, no, o sea, simplemente que estamos aquí, que estamos vivos y que estamos encantados y que todo lo que estamos haciendo está saliendo muy bien y que queremos pasar tiempo juntos y ir disfrutando del camino, ¿no? Entonces, yo creo que hay una presión fuerte cuando estás en Seekers, y de hecho la gente nos lo dice, pero también engancha, ¿no? Y notas que todo el mundo que está alrededor tuyo pues está trabajando al mismo nivel, entonces te sale de alguna manera seguir. Te empapas, ¿no?, de ese ambiente. Sí. Una de las partes importantes de vuestro producto es la inteligencia artificial, que es algo que está muy de moda ahora, pero hace solo 3 años cuando empezasteis no era tan obvio. ¿Qué rol juega dentro de Shakers y cómo puede implementar una startup la inteligencia artificial para maximizar y mejorar su producto? O sea, nosotros siempre lo decimos, pero para nosotros, o sea, no nos consideramos una startup de IA, pero es tecnología que está disponible y que utilizamos, ¿no?, para hacer nuestro trabajo. Entonces, lo que hicimos en su momento fue diseñar un algoritmo que lo que hace es que machea a los freelance con los proyectos en base a sus preferencias, a sus habilidades, y entonces esto lo hace también teniendo en cuenta su personalidad y montando equipos que son complementarios entre ellos. Entonces, por ejemplo, tú quieres montar un MVP desde cero, pues vas a necesitar un diseñador, vas a necesitar un programador, vas a necesitar seguramente alguien de data. Pues en vez de tener a 3 personas que no tienen nada que ver entre ellos, intentamos que sean gente que va a poder trabajar bien junta, ¿no? Y entonces en esto lo aplicamos y sobre todo lo que hace es que aumenta la eficiencia muchísimo, reduce los tiempos, y ahora hay un montón de subvenciones públicas, es una pasada, para poder desarrollar esto. Entonces nosotros, por ejemplo, nos trajimos un doctor de la Universidad de Cambridge para que liderase todo el equipo de IA hace 3 años. Lo mejor de todo es que se llama Edu y es de Salamanca, pero el tío está currando ahí y nos lo conseguimos traer, y siempre nos lo dice, ¿no?, que es la cosa más loca que ha hecho en su vida, dejar la universidad para venirse a trabajar en una startup, y bueno, pues ahí está encantado. Qué top. Teníamos una pregunta por aquí. Sí. Vale, es muy rápida. Porque has empezado diciendo, y lo has contestado un poco por encima, pero bueno, has empezado diciendo, bueno, has dicho tú que había crecido muy rápido. Pero, claro, en general, tengo 18 años, no sé en las empresas ni nada, pero en general cuando consigues algo muy rápido, es muy fácil perderlo muy rápido también. Entonces, ¿cómo estás tú tan seguro y cómo consigues algo rápido y estás contento sin estar teniendo la seguridad de que no lo vas a perder igual de rápido? O sea, nuestra sensación es que acabamos de empezar y que somos enanos, ¿eh? Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora es como pasitos muy pequeños para lo que queremos construir.
¿Cómo sabemos que lo vamos a mantener? Pues para ahora tenemos dinero en el banco, que siempre ayuda, porque podemos pagar las nóminas de unos cuantos meses más, por lo tanto, hasta ahí vamos bien, que no siempre es el caso. Entonces eso tiene mucho que ver con la parte de la planificación financiera, ¿no? Y eso cada vez, pues, según te vas haciendo más grande, no digo que sea más fácil, pero si miras un poco los datos, las tasas de supervivencia de las startups suelen ser cada vez más altas, ¿no? Según van pasando los años, y lo que es más complicado son los primeros, porque al final tienes que conseguir convencer a clientes cuando nadie te conoce, cuando no tienes ninguna referencia, cuando nadie ha probado tu producto, no has tenido tampoco feedback para irlo mejorando y realmente aportar valor, sobrevivir esa primera fase es muy muy complicado. En el momento en el que ya estás donde estamos entrando nosotros, ¿no? que es antes de levantar Series A, ya tienes varios inversores institucionales que se dedican a eso, que han apoyado tu proyecto, también vas teniendo más gente que tiene intereses en que no fracases, porque ya empieza a haber mucha gente, ¿no? que está metida en el barco y de alguna manera todo el mundo quiere que esto pase. Entonces, no diría que se hace más fácil, pero sí que es verdad que vas teniendo un poco elementos para tener más seguridad. En nuestro caso, cuando empezamos éramos 4, hemos ido de alguna manera, ¿no? añadiendo personas en el equipo, ahora somos ya casi 50, pues también te da bastante seguridad, ¿no? Saber que si de repente tú un día no estás, por lo que sea, estás enfermo, tienes un tema personal, tienes a otras 44 personas remando, ¿no? Entonces eso también, cuando estás empezando, no es el caso y también ayuda. Y luego en nuestro caso en concreto, por cómo funciona nuestro servicio y por cómo funciona el modelo, hay mucha recurrencia. O sea, tú no es que nos pagan una vez como si fuésemos un headhunter y entonces de repente mañana ya no vamos a recibir ingresos, sino que los contratos que firmamos suelen ser de varios años. La media está entre 9 y 12 meses. Entonces, vemos que tenemos ingresos recurrentes casi como si fuese una suscripción. Entonces, yo sé más o menos ya cuánto voy a ganar el mes que viene, aunque no haga nada. Pero como seguimos haciendo, pues cada vez vamos teniendo más. Gracias. Nada. Has mencionado Lanzadera y yo Sí. soy de Valencia, entonces me acordaba de que también existe una plataforma de freelancers que se llama Worksimple. Sí. Entonces te quería preguntar si eso lo ves como competencia o como No. una contribución a una causa de que los freelancers tienen. No, a Sergio le adoramos, además siempre nos lo encontramos en mil cosas y nos hace mucha ilusión. Él siempre lo cuenta, estuvimos en el podcast de ITNIC y estuvimos mucho rato hablando con Jordi y con Bernat de Factorial, y luego él estuvo en una charla y le preguntaron por esto mismo, por al revés. Entonces me hace gracia que esta vez seamos nosotros los que nos comparen con ellos. 100% me parece súper positivo. De hecho, ayer estuvimos participando en un evento que hicimos en Google Campus precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la revolución de los freelance, el talento on demand, nuevos modelos de trabajo. Hay tantísimo por hacer, el mercado es tan grande que me parece estupendo que haya otras plataformas, más aún que sean españolas, de Valencia, perfecto. Es verdad que Sergio siempre me cuenta, que es el CEO, que ellos se centran en un segmento un poco más pequeñito, proyectos de menor duración y un ticket más bajo. Nuestro proyecto medio está ya empezándose a acercar casi a los 50 o 60.000 euros. Pues trabajamos con empresas muy grandes, él trabaja con empresas un poco más pequeñitas en misiones más cortas. Sí. No, es muy complementario. ¿Alguna pregunta más? Buenas, Nico. Lo primero, muchas gracias por estar aquí, obviamente. Yo tenía una pregunta más enfocada quizá no a que también ha ido, que ya has demostrado que ha ido genial Shakers, sino cuáles han sido los mayores errores que has cometido y qué lecciones has podido sacar de ello, ¿no? O sea, he tenido de todas y he quebrado varias compañías y esta es la parte como más bonita que viene después de todos esos aprendizajes, pero es muy duro, o sea, esto que ahora pues estamos empezando a entrar, ¿no? En la fase más de disfrutar, pero sobre todo es muy solitario en algunos momentos, que también es una de las razones por las cuales pues ahora estoy encantado de tener 3 socios, porque compartimos mucho esa parte y de hecho hay muchas cosas que hacemos siempre de 2 en 2, nos vamos rotando según qué cosas, pero por ejemplo la parte de conseguir capital pues, la hacemos Héctor y yo mano a mano, y hay veces que desde fuera nos dicen, joder, pero no es ineficiente. Pues la realidad es que me compensa tanto, bueno, a los dos no, pero nos compensa tanto a los dos como compartir esos momentos y luego salir de una reunión con un inversor y poder comentar y decir, joder, pues nos ha preguntado esto, ¿qué te ha parecido? La verdad es que eso ayuda mucho porque si no es duro.
Los mayores, es que me he pegado tantas leches que sí. Pues a veces por un poco lo que preguntaba ya, ¿no? De querer ir muy rápido y te olvidas un poco de por qué estás haciendo las cosas, del cliente, de si realmente el modelo es sostenible, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De modelos que al final están como abocados a perder dinero, entonces pues empiezas a acelerar por ahí, cada vez pierdes más, cada vez es más difícil darle la vuelta. Creo que también ha habido una corrección en el mercado y que ahora pues, se buscan proyectos que sean más sostenibles en ese sentido desde el principio. Esa parte es importante. Pero es que hay veces que hay que chocarse para... Muchas gracias. ¿Te puedo hacer otra pregunta también? Sí. Estaba un poco más tirando, quizá, ¿cuál es la edad media? O sea, vosotros estáis más enfocados en gente pues, que obviamente ya se haya sacado la carrera, el máster y demás, o puede participar en un proyecto pues una persona como yo que está estudiando, pero creo que tengo pues una habilidad que pueda ayudar a un proyecto, por ejemplo. O sea, la realidad es que tal y como está montado el modelo, la edad no es especialmente importante. Lo que sí que prioriza el algoritmo, también un poco, ¿no? Como la apetencia de los clientes de cara a elegir un perfil, es como la experiencia en eso en concreto. Pero lo que sí que vemos es que hay una curva de aprendizaje altísima y que también, que a nivel incluso de ingresos, ¿no? Entonces tenemos gente muy buena que está trabajando en temas de inteligencia artificial, que a lo mejor no tienen muchos años, pero que hacen un proyecto, sale fenomenal, el feedback del cliente es muy bueno y en el siguiente aumentan la tarifa un 50%, que es algo que a lo mejor en una empresa tradicional, si hubiesen tenido que esperar a que les ascendiesen y seguir un poco el camino preestablecido, hubiese sido un poco más complicado, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos centrados en perfiles, o sea, la medida estaría más en perfiles que tienen pues, entre 8 y 10 años de experiencia, pero no quiere decir que no vayamos a dejar de entrar por eso. De hecho, tenemos colaboraciones con bootcamps también, ¿no? Y siempre intentamos ver cómo podemos ayudar a que el talento junior, que a lo mejor no tiene esa experiencia, pueda acceder a proyectos para entrar un poco en la rueda. Es difícil y hay, bueno, pues hay retos ahí asociados, pero estamos intentando trabajarlo con un par de fundaciones también. Y luego estamos, que nos afecta a vosotros, ¿no? Pero estamos intentando empezar a trabajar también con gente que tiene más de 50 años, que a lo mejor, por lo que sea, pues ha quedado ya desactualizada en el trabajo actual que tienen, pues ya no cuentan con ellos, y joder, a lo mejor les quedan 15 o 17 años todavía de vida laboral y que les cuesta mucho reengancharse, y como freelance, pues es un camino muy chulo, ¿no? Y simplemente haciendo una formación de temas a lo mejor un poquito más técnicos, pueden ahí reengancharse y reconectar. Qué interesante, no sabía. Muchas gracias. ¿Tenemos algo más? Hola, ¿qué tal? La empresa de Shakers, ¿fue una idea que tú desarrollaste o tomaste alguna inspiración de otro lugar? O sea, nosotros somos 4, mis 3 socios justo habían empezado un poquito antes y yo me uní después, o sea que digamos que la idea fue una combinación de cosas en realidad, pero mucho vino porque Héctor, que es uno de mis socios, vendió su anterior startup a Barceló, el grupo hotelero, de viajes, etc. Y entonces estuvo una época trabajando para el Consejo de Administración. Entonces parte de lo que hacía era hacer proyectos estratégicos para el Consejo y entonces trabajaba mucho con consultoras. Y entonces se dio cuenta de que muchos de los consultores que le asignaban pues no eran a lo mejor tan buenos, o por el precio que tenían que pagar, pues la calidad no estaba ahí, ¿no? Y entonces empezó a montarse un pool de freelance para hacer proyectos estratégicos, se quedó con la idea y años después pues lo reenfocamos cuando nos dimos cuenta de que el COVID había cambiado totalmente la percepción hacia el trabajo en remoto, por ejemplo, que es algo que a nosotros nos beneficia mucho, ¿no? El hecho de que tú puedas ser freelance y currar desde cualquier sitio, que no tengas que vivir a 20 kilómetros de la ofi todos los días, pues tenemos gente a lo mejor que vive en Málaga y que está trabajando en un proyecto en Barcelona, ¿no? Entonces eso también es algo que se ha acelerado en los últimos años, pero no copiamos nada ni vino de nada que hubiésemos visto antes. Luego se da la casualidad que mis padres, los dos son freelance, entonces pues yo luego he conectado mucho a nivel personal con lo que estamos haciendo y con la historia que hay detrás, pero no, sí. Y otra pequeña pregunta, ¿el hecho de la competencia le hace bien a tu compañía de por sí? Porque más empresas freelance significa que más personas están buscando eso, o sea que de alguna forma u otra eso puede beneficiar a Shakers o también puede quitarle ganancias.
O sea, nosotros estamos en un momento que el mercado está, o sea, es tan grande y está empezando todo lo que estamos haciendo nosotros, que realmente es que la competencia no la miramos nada y está todo por hacer. Y nos parece siempre fenomenal que haya otras soluciones, otras plataformas y a por ello. Sí. No le dedicamos mucho tiempo a pensarlo, la verdad. ¿Tenían otra pregunta ahí detrás? Buenas, Nico. Mi duda es simple. ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes cuando empezaste con tu compañía? Pues, o sea, al principio del todo lo que hicimos fue como montar casi como un canal de Slack para freelance, para entender qué les preocupaba y qué podían necesitar, ¿no? Y qué podíamos construir nosotros que les aportase valor. Entonces, al final, muchos de ellos casi que eran amiguetes, ¿no? Entonces, era pues un matchmaking un poco pues manual, si me apuras. Entonces, pues, pues tienes Tinder, ¿no? Que te lo hace todo de manera automatizada, pues como si tú conoces a dos personas que sabes que a lo mejor, pues si les presentas, pues se pueden llevar bien, ¿no? Pues lo hacíamos un poco de esa manera. A lo mejor más manual, y luego pues vas cogiendo cada vez más escala y entonces pues vas metiendo tecnología, pero sí, al final, al principio tienes que tirar un poco de tu red de contactos, de gente con la que hayas trabajado antes, que se fíe de ti y poco a poco iterando. Sí. ¿Tenemos alguno más? Genial, pues antes de acabar, o sea, toda tu vida profesional que está muy desarrollada al emprendimiento, muy ligada al emprendimiento, me surge una gran duda. ¿Cuál es tu motivación para emprender? O sea, ¿por qué decidiste emprender? ¿Es algo que te viene innato o es parte de tu objetivo vital? O sea, ¿por qué emprender? O sea, siempre me ha gustado como construir y montar cosas, ¿no? Y luego a mí me llena mucho el hecho de conectar con gente. Entonces es verdad que soy muy independiente y entonces me cuesta a lo mejor más encajar en una estructura tradicional y tener un jefe. Entonces creo que siempre he tenido tendencia, ¿no?, de buscarme la vida por mi cuenta e intentar en la medida de lo posible ser yo mi propio jefe. La realidad es que siempre tienes un jefe, o sea, cuando no eres tú, son tus socios y no son tus inversores, sino tu familia. O sea, en distintos momentos siempre vas a tener a quien le tienes que reportar y también está bien, ¿eh? Pero luego también es el punto, ¿no?, como de intentar cambiar las cosas, tener un impacto y no quedarte esperando a que las cosas pasen solas, pero realmente sentir que estás tú en el asiento del conductor es algo que me llena. Y luego, pues, es que me encanta trabajar en equipo, entonces la verdad es que te da la posibilidad de montar equipos un poco de gente con la que estás a gusto trabajando. En nuestro caso, pues es un lujazo, ¿no?, pero muchos del equipo éramos amigos antes y ahora lo somos aún más, ¿no? Entonces, pues ayuda bastante cuando llegas el lunes por la mañana en la ofi y la primera cara que ves es de... Claro, tener un ambiente positivo, ¿no? Eso es. Sí, de alguien con quien a lo mejor has estado pasando el tiempo el fin de semana, ¿no? No. Y sí, entonces... Me gustaría acabar con dos preguntas. Una suele ser tres, pero una ya la he respondido. Que quiero que respondas solo con una palabra, si es posible. ¿Alguna empresa o emprendedor que te haya servido de rol y en el que te hayas fijado a la hora de emprender? Hablamos antes, ¿no? Jordi de Factorial. Estoy coincidido con él estos días. Sí, es un crack. ¿Y tu mayor logro como emprendedor? No tiene que ser solo el negocio, también puede ser personal. O sea, lo que tú identifiques que como emprendedor, pues lo que más orgulloso estás. Creo que esto que os decía antes, ¿no?, como el hecho de poder trabajar con amigos, ¿no?, y tener esa libertad que tenemos. Sí. Genial. Pues muchísimas gracias, Nico, por este rato. Concluimos el cuarto podcast. Ha sido un placer tenerte con nosotros y ojalá que en los próximos años podáis seguir al ritmo de crecimiento que mantenéis. Seguro que tenemos posiciones abiertas y vamos a seguir contratando más, así que se me mata Claudia, nuestra Head of People, si no lo digo, así que meteros en la web de Seekers, que seguro que hay cosas chulas. Pues muchísimas gracias, Nico.